Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde de hoy miércoles. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él, y lo disfrutaremos completamente hasta que haya finalizado y dé inicio al próximo día, y también le disfrutaremos en el Señor. En esta hermosa tarde quiero compartirte esta palabra, esta reflexión más bien, y orar, sobre todo orar. Esta reflexión que yo quiero compartirte en esta hermosa tarde que ha estado ministrando a mi vida, alimentando mi fe como siempre, la palabra alimenta mi fe porque a través de ella Dios me habla, a través de ella puedo ver un sinnúmero de ejemplos de vida, de experiencias, vivencias que me sirven de referencia en mi andar en este camino de la fe, en esta jornada de la fe. Pero qué lindo, mis amados hermanos, que en medio del tiempo que estamos viviendo y las circunstancias que nos ha tocado vivir, no ajenas a nuestro Padre Celestial, porque bien dijo el salmista, registrado en el Salmo 90, quien se le acredita es a Moisés, y dijo: de generación en generación tú eres nuestro Dios. Así que nuestra confianza está puesta en el Dios de nuestras generaciones. Eso no habla de otra cosa sino de su fidelidad. Dios ha sido fiel y por lo tanto también ha hecho provisión para este tiempo que nos ha tocado vivir. Hay una invitación que Él nos hace, y escúcheme bien y présteme atención en estos próximos minutos. Hay una invitación que Dios nos hace, y la invitación es a ver las cosas, a entenderlas desde el punto de vista de Dios. Mire bien lo que dice el capítulo 4 de Apocalipsis. Es una invitación que le hace a Juan, que es el que escribe, y la invitación es a ver y a entender los acontecimientos que han de llegar, pero desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios. Obviamente, Él escribe según Él entiende, según Él va asimilando lo que Él está viendo en esta visión. Pero sí podemos aceptar que Dios toma la iniciativa, le hace la invitación para que Él vea los asuntos que van a ocurrir desde su perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Dice así este capítulo: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Está diciendo Juan. La primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De cuáles? Pues de los capítulos anteriores. Él va relatando en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, las cosas que Dios le va mostrando que ya ocurrieron. Luego Él le dice en esta experiencia que va hilada, porque es una experiencia como por partes, si lo podemos decir así, ¿no? Entonces dice: te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas que te mostré. Y al instante, dijo Juan, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mire, mis amados, usted puede ahí en su hogar, donde usted esté, buscar su Biblia electrónica, puede buscar su Biblia para que usted pueda leer el capítulo completo. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es cómo la voz del Señor llama a Juan al cielo para desde un punto elevado pudiera contemplar una perspectiva mucho más amplia de los acontecimientos futuros que van a tener lugar sobre este mundo. Algo similar a lo que le ocurrió al profeta Ezequiel en el pasado,
cuando también vio los cielos abiertos y tuvo una visión. Eso está registrado en Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Por lo tanto, el Señor promete mostrarle las cosas que sucederán. Y esa declaración pone al relieve el carácter ineludible de los acontecimientos que está a punto de ver Juan. No habrá acción humana ni fuerza diabólica que puedan impedirlo. Pase lo que pase en la tierra, Dios tiene la palabra sobre todos los acontecimientos. Y Juan fue transportado en esta experiencia en el Espíritu al cielo, en referencia al Espíritu de Dios que inspiró a los profetas también. Seguramente su experiencia fue similar a la del apóstol Pablo cuando le escribe a sus discípulos en Corinto y le dice en 2 de Corintios 12, 2 al 4, le dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios sabe. O sea, solo Dios puede saber la experiencia trascendental que viví. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Y es interesante porque Pablo está relatando esto asumiendo que está refiriéndose a sí mismo, que es lo que podemos interpretar por lo que él escribe y lo que le ha sido revelado como a ningún otro apóstol. Sin embargo, a Pablo, como bien él dice, no se me permitió contar. Pero contrario a Juan se le dice escribe, relata las cosas que te estoy mostrando. A Juan se le da el permiso. Y lo que quiero aquí resaltar realmente no es un estudio exegético de este capítulo y mucho menos del libro de Apocalipsis. Yo te invito a que repases los estudios que se han estado dando a través de este ministerio, la Iglesia Cristiana, el Sendero de la Cruz, con todos estos temas y todos los recursos que han estado ahí presentes, como nuestra amada pastora Elizabeth Guidini, Magdiel Narváez, que han estado disertando y trayendo estudios de este tema. Aquí el único detalle que yo quiero resaltar usando este capítulo específicamente es la invitación a tener una perspectiva espiritual de los acontecimientos, de las intervenciones de Dios, del cumplimiento de la palabra en este tiempo. Por lo tanto, es una invitación, así como recibió Juan, para que tuviera una perspectiva más elevada de los acontecimientos que habrían de llegar. Tú y yo también tenemos una invitación para que tengamos una perspectiva espiritual de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, más allá de los acontecimientos a nivel global, en detalles de información o lo que está ocurriendo en eventos extraordinarios. Y no me refiero solo a esta pandemia. O sea, estamos hablando de los volcanes que han recobrado vida después de tantos años sin actividad, como este reciente desde hace aproximadamente 6,000 años, no sé cuántos años, sin actividad, y de repente resurge esta actividad volcánica. Estamos hablando de todos los temblores que han estado ocurriendo simultáneamente a nivel mundial y muchos acontecimientos más. La invitación de Dios es a que tengamos una perspectiva espiritual de esto que está ocurriendo. Y el punto número 1 que quiero resaltar de este capítulo respecto a esta invitación
son las cosas que vio Juan. Y número 1, y nos quedaremos en el número 1, porque no voy, como te dije anteriormente, no voy a disertar sobre este libro. Hay un trono establecido en el cielo que gobierna sobre todo. Lo primero que ve Juan en esta invitación, donde él tiene esta experiencia trascendental y espiritual, y donde él dice, al instante yo estaba en el espíritu, o sea, que todos los mecanismos biológicos y neurofisiológicos que Dios diseñó para comunicarse con nosotros, el cerebro, ese soporte biológico diseñado por Dios para traducir los asuntos espirituales, entenderlos, asimilarlos y poder aplicarlos, si fuera el caso, en mi mundo natural, pues Dios tiene toda la prerrogativa, todo el derecho de utilizar todas esas facultades y capacidades dadas al cerebro para Él llevarnos a través de esas mismas funciones a ver lo que Él está viendo, a percibir lo que Él quiere mostrar y traducirlo en un entendimiento correcto para nuestro tiempo. Entonces, dice Juan, inmediatamente estaba en el espíritu, o sea, se activaron todas esas facultades, pero fueron activadas para los asuntos espirituales. Déjeme darle un ejemplo. Eliseo vio un ejército un gran ejército montado en caballos, y dice él que los percibía en llamas de fuego, pero Jesse no podía ver. Y Eliseo el profeta oró a Dios para que su siervo pudiera ver, y le dijo: quita el velo de sus ojos. Y con esa misma facultad que tenemos en ese nervio óptico para poder ver, Dios le permitió al siervo de Moisés de Eliseo, poder ver con estos mismos ojos, mis amados hermanos, pero activados por el Espíritu para percibir la dinámica que se estaba dando en el mundo espiritual. Y es que cuando Dios diseñó nuestro cerebro, mis amados hermanos y hermanas, en el huerto del Edén, o en el inicio más bien, porque el huerto fue luego, ¿verdad? El hombre fue plantado ahí. Pero cuando Dios diseñó al primer ser humano, lo diseñó con todas las facultades y capacidades para estar conectado en el ámbito espiritual y también en el ámbito natural, porque Dios nos facultó para eso. El pecado dañó. Los daños que causó fue que distorsionó, laceró nuestra percepción espiritual. Y al haber esa separación, pues obviamente perdimos esa facultad que nos fue devuelta en Cristo Jesús. Pero el que entendió profundamente esa verdad fue el apóstol Pablo, cuando dijo: vosotros tenéis la mente de Cristo. Cuando dijo: ¿quién conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu que mora en él? ¿Y quién conoce los pensamientos del hombre si no es el espíritu del hombre? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que a través del gobierno de la mente de Cristo podemos percibir y ver lo que ocurre en el mundo espiritual cuando Dios desea comunicar algo. Porque no es una facultad que el hombre pueda manejar por sí mismo. Es solamente y estrictamente bajo el gobierno del Espíritu. Dios invita a Juan, pues activa esas facultades en el Espíritu. Y por eso Juan dice: al instante estaba yo en el Espíritu. Y he aquí, lo primero que vio, un trono establecido en el cielo y uno sentado sobre ese trono. Miren, amados hermanos y hermanas,
Y yo declaro que esta palabra llega profundamente a tu ser, porque es que el Dios a quien servimos y a quien le pertenecemos sigue sentado en su trono. Y lo primero sobre lo cual se llama nuestra atención es sobre el hecho de que hay un trono establecido en el cielo y ese trono no está vacío. Ese trono, mis amados hermanos, está ocupado. A veces, cuando vemos las injusticias, los eventos que ocurren a nuestro alrededor, muchos llegan a dudar si Dios realmente continúa rigiendo los asuntos de este mundo. Pero no lo dudes. Juan lo dice claramente: vi a uno sentado en el trono. No cabe duda de que Satanás se ha hecho fuerte en nuestro mundo desde el momento en que el hombre decidió pecar y se unió de ese modo a la rebelión con Dios. Pero Dios nunca ha abdicado ni lo va a hacer a su trono, a su gobierno. Él reina y gobierna sobre los asuntos de la tierra. Él es el único que tiene el derecho legítimo para ocuparse del trono. Y como vemos en el resto del libro de Apocalipsis, Él va a establecer su reino de justicia, terminando completamente así con Satanás y sus maquinaciones, y con todos aquellos que se han negado a deponer su actitud de rebeldía y no han querido acogerse a esta invitación de su gracia. Dios, el Creador, el Señor del universo, sigue conduciendo la historia hacia la meta que Él y solo Él ha fijado. No te equivoques, Él está sentado en su trono en el cielo, en el centro de mando supremo, y desde allí gobierna los negocios de la tierra. No estamos abocados a un destino ciego, producido por fuerzas incontroladas. Por lo tanto, la visión que tiene Juan, vemos que Dios sigue sentado en su trono, gobernando sobre todos los asuntos de la creación. Y en el resto del libro veremos cómo sus enemigos son castigados finalmente, mientras Él establece su reino de justicia y de paz. Por lo tanto, este trono va a tener un papel importante a través del libro de Apocalipsis, porque frente al trono, frente a Él, se desatarán los 7 sellos y se tocarán las 7 trompetas que traerán los juicios de Dios sobre este mundo. Sobre Él y ante Él adorará la gran multitud de redimidos, todas las naciones. Desde el trono se han de pronunciar la sentencia: hecho está, que anunciará la caída de las ciudades de las naciones y el juicio de la gran Babilonia. Allí en ese trono se celebrará la victoria final de Dios. Ante Él se juzgarán a los hombres y de Él saldrán ríos de agua viva. ¿Qué sabemos del que está sentado en el trono? Mis amados, en resumen, dice que el aspecto del que estaba sentado era tan sorprendente, tan maravilloso, tan espectacular, que Juan rebusca lo conocido para él para tratar de comparar sobre lo que él está viendo. O sea, la realidad es que no se está haciendo una descripción de un aspecto físico del que estaba sentado en el trono, sino que se usan ciertas sugerencias que nos transmiten una idea
de la espectacular belleza, lo sorprendente, maravilloso y majestuoso. La expresión era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Sería difícil determinar, debido a la carencia de una terminología científica entre los antiguos. Por lo tanto, los nombres que usa Juan quizás no es exactamente los nombres que nosotros conocemos hoy en día, pero sí podemos entender que Juan fue atraído por la belleza, el color, el resplandor de la luz que surgía del que estaba sentado en el trono. Y ante la dificultad de describir adecuadamente la gloria del que estaba sentado en el trono, entonces la compara con las piedras preciosas más bellas que él conocía. No da muchos detalles de lo que rodea ese trono. Solo habla de una criatura que vuela y que ve todo. Es la manera en que él puede describir. Al igual que su creador, esa criatura que tiene ojos por dentro y por fuera, se sienta en el trono. Todos esos ojos miran y observan y perciben desde todos los ángulos y puntos de vista sin limitación alguna. Solamente quiero resumirte en esta tarde. Esa figura que ve Juan con ojos por dentro y por fuera, que es la misma figura que aparece en Ezequiel, la que mencioné anteriormente, mis amados, afirmando que Dios ve todas las cosas. Él todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Eso es lo único que quiero que tú guardes en esta preciosa tarde. Una invitación a recuperar la perspectiva espiritual y permitir que Dios nos ayude a tener esa perspectiva de los asuntos espirituales que se están dando en lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Y este personaje que todo lo ve me inspira seguridad, me inspira confianza absoluta. Porque mientras los hombres aquí en la tierra están confundidos con los eventos que están ocurriendo y pudieran acreditarle al calentamiento global, muy ciertamente pudieran acreditarle el inicio de estas pandemias o de estos virus a ciertos asuntos con terminologías luego científicas, donde vemos la Organización Mundial de Salud, donde vemos los CDC, los gobiernos, las naciones en total confusión respecto a lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo y quién dice la verdad. Este personaje aquí descrito me inspira confianza y seguridad porque él todo lo ve. Todo lo ve. Repito, no hay un solo ángulo, ni un solo punto de vista que esté limitado para él. Mi confianza está en él y yo quiero aceptar la invitación de tener una perspectiva espiritual de los asuntos que están ocurriendo a nuestro alrededor a nivel mundial. Dios todo lo ve. Por eso puedes confiar en que Jesús siempre, escúcheme bien, siempre tendrá una perspectiva correcta de los planes, propósitos e intenciones de nuestro Padre Celestial. Ante cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando, incluso cuando tú y yo no tenemos perspectiva, Él la tiene, Él lo ve, Él lo sabe, Él lo puede. Incluso
Cuando el mundo se ha vuelto tan inestable, la lógica no tiene sentido y todo se siente inestable y la mañana sigue trayendo lo desconocido, Dios todo lo ve y sigue sentado en su trono. No importa lo que estés temiendo en este momento o lo que estés sintiendo, evaluando, Dios permanece en el trono hoy y nos invita a aceptar su invitación, esa invitación dorada de conocer y experimentar a Jesús como nunca antes en nuestras vidas. No te dejes arrastrar por la incertidumbre. Nuestro Dios sigue sentado en su trono, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede y nos está invitando en este tiempo, repito, a conocer y a experimentar a Jesús como nunca antes y que podamos tener una perspectiva más elevada de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y traer el aprendizaje espiritual que debemos extraer de las experiencias que estamos viviendo. Mi confianza está puesta en Él, a Él le creo, en Él confío y como dije el domingo en nuestra iglesia, te comparto a ti, Él, Dios, tiene todo el derecho de probar mi fe y mi confianza en Él y yo quiero ser hallada, aprobada por Él, porque sé que junto con la prueba, Él me tiene la salida y en mi limitación, Él perfeccionará la fe que Él ha iniciado en mí para que yo aprenda a depender y a confiar en Él. Esa es la invitación en esta preciosa tarde. Mis amados hermanos y hermanas, Padre eterno, gracias en este tiempo. Gracias porque tu presencia es real y tú nos impartes paz, seguridad y confianza en medio de los tiempos que estamos viviendo. Mientras el gobierno dilucida y toma decisiones y están todavía, Señor, especulando sobre qué cosas pueden o no hacer sobre esta situación, que no estamos hablando solo de una pandemia en cuanto a enfermedad, es que se ha trastocado la economía, se han trastocado muchas otras cosas, condiciones emocionales, condiciones mentales, Señor, todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tú nos invitas a nosotros, tus hijos, a que tengamos una perspectiva elevada de estos asuntos y podamos ver lo que tú ves y tener la respuesta que tú tienes para este tiempo y estar disponibles para ti, Señor, y continuar cumpliendo con la misión que tú nos has encomendado. Te pido que tú renueves nuestras fuerzas, que tú, Señor amado, vivifique nuestros cuerpos, imparta salud y vida en abundancia y en tu nombre continuemos haciendo la tarea que nos has encomendado para la gloria absoluta de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Recuerda, Dios está en su trono y Él gobierna sobre todas las cosas. Sean bendecidos.